celeste, pues. Muy bien, también estructurado lo tiene. Y sale toda la semana al aire. No, nomás los miércoles. Ya sale. ¿Dónde? No sé ese día. Sí, ya. Antes salía todos los días. Pesado. Sí, está. Yo ya Marco lo veo Cansado. agarra vuelo, pero yo no sé. Muy buenas tardes. Como siempre es un gusto tenerlos aquí en noticiasaldía.com.mx. Estamos transmitiendo en vivo por transmisiones Noticias al Día en Facebook. Y hoy nos da muchísimo gusto recibir al rector de la Universidad Pontificia de Aldama, además el filósofo de la calle, don Francisco Flores Aguirre. Buenas tardes, Pancho. Héctor, te deseo en primer lugar cordialmente mi afecto y te doy mis benedicciones por haberme invitado, por darme la oportunidad de estar vivo todavía y comunicarme con la gente tuya y contigo, y de antemano te agradezco esa oportunidad que me das de decir lo que uno piensa, porque sí es necesario hacerlo. Sí, claro. Uno existe por los otros que lo hacen de estar vivo. Gracias, Héctor, por eso. No, al contrario, Pancho, gracias que hayas invitado una vez más, que hayas aceptado una vez más la invitación a venir a subir el rating del programa, Pancho. Pues más que a subirlo, a sostenerlo y a aumentarlo. Eso. Yo sí te aseguro de que mucha gente le interesa, inclusive amigos de la calle, de ahí, de la calle 25, 27, el corredor ese que existen desde el 25 hasta arriba, el 45, los amigos que venden burritos, las amigas de tortillas. Te aseguro que les comenté que nos están viendo ahorita, ¿eh? Un saludo para todos ellos. Un saludo para todos ellos. Y a Los Ángeles, California, ¿eh? A Los Ángeles, a Colorado, nos ven mucho de allá de Colorado también. Y te voy a decir dónde nos ven también, Memphis, Héctor, ¿eh? No te imaginas tú. En África. En África, sí. Tengo el reporte, el informe. Sí, señor. Porque en África y en la parte alta de Rusia, en Siberia, porque todavía existen dos universidades hermanas de la Pontificia mía, ¿eh? Sí, señor. Y es en serio, ¿eh? Sí. Que todavía tienen en sus clases la formación humanística latina, griega, helenística. Y por eso cuando comentamos y publicamos algunos textos que hacen referencia a ese idioma, la utilizan los estudiantes como una fuente de consulta. Ah, qué bueno. Sí, tengo certificado de eso por un comunicador que nos dijo eso. Sí, sin llegar a vanagloria, pero por lo menos sabemos que sí hay gente que nos escucha, y gracias por darnos y vida. bastante gente, tenemos mucha gente que nos ve del Paso, Ciudad Juárez. En algunas partes de Estados Unidos y en la República, pues no se diga, hay mucha gente Así que es. nos ve.
Pancho, pues tenemos algunos temas, principalmente la Universidad de Chihuahua. Pancho, ¿qué piensas que está pasando con la universidad? Pues, miren, lo que ha sucedido es que, pues, dentro del plan de Ujú. trabajo, del intercambio académico que se está haciendo la transformación, Sí, señor. pues, si bien es cierto que se pretende hacer, y no creo que esté mal el hacer ajustes, reformas permanentes, Sí, señor. pero de todas maneras sí tiene uno que tener un poquito de cuidado. Ujú. Y honestamente se los digo, jamás nos han invitado a dar una opinión. Quiero decirte, Héctor, que no soy ningún improvisado en ese Ah, no, terreno. definitivamente Sí. yo le he dicho que uno de los mejores directores que ha tenido la UACH es precisamente Francisco Flores Aguirre, que fue director de la Facultad de Filosofía y Letras. Y desde ahí, Héctor, exactamente tú lo dices, mira, Ujú. eh, mi formación no depende únicamente de esta facultad. Yo tengo una formación estructural docente Sí, muy señor. antigua, Sí, que señor. es de la Pontificia Universidad Gregoriana, de la que soy egresado, y que la nobleza de esa institución nos formaron Ujú. con una misión de ser profesores, fíjate, Fíjate nada más. de ser profesores, y además el Ujú. que quería ser cura, pues se hacía cura, ¿verdad? Sí, claro. Pero los que quisimos irnos por el camino de la docencia, Ujú. ahí estoy, y en ese terreno, te estoy platicando de los 15 años hasta los Ajá. 75 que Sí, señor. tengo 61 años de vida académica, Ajá. y durante mucho tiempo en el rectorado inclusive del Liceo Ornelas, Sí, señor. del Liceo Rosec y demás del Liceo Mira Hermosillo, Ujú. que en paz descanse, fíjate, todos han fallecido. Sí, señor. Trabajé con ellos en la formación docente universitaria. Sí. Muchos años trabajé, no hubo escuela en que no estuviera trabajando con ella, en zootecnia, en la Facultad de Contaduría, en Derecho, en Educación Física, en Enfermería, en Química, en el Tecnológico de Chihuahua, en la Escuela de Enfermería. Me dediqué mucho a formar profesores y a revisar currículos universitarios. Sí, así También fui es. profesor visitante y fundamos algunas carreras en Baja California Sur, cuando empezaban a formarse las carreras en esa zona. Ujú. Entonces, de todo lo que hicimos, que era el diseño curricular, yo presenté un trabajo en 1972 sobre cambios que se pudieron hacer para mejorar la estructura por lo que se llamaba por escuelas y facultades, Así es. pero combinadas con una serie de departamentos que serían de apoyo a toda la estructura docente. Sí, señor. Y esa era la reforma que nunca se hizo, que se ajustó mucho, y la única que entró a ciertos cambios fue la Facultad de Filosofía, Así cuando se es. establecieron algunas materias que se podían tomar en otras facultades, fíjate. Así es. Entonces, por esa razón yo digo que si abren, si platican, si se ajustan, Si no el- se cierran como están ahorita. efectivamente eso es lo que está pasando, y que la estructura que se le llama napoleónica no es napoleónica. Ujú. Mira, fíjate, el modelo Sí, señor. que desemboca en la Universidad de París en el siglo XII, con dos extraordinarios personajes, con Abelardo y Eloísa, Ujú. que tanto le molestó al obispo de la ciudad de París y a otras estructuras eclesiásticas, que inclusive estos dos personas fueron las que diseñaron la primera universidad del mundo, la Universidad de París, Ujú. que fue el antecedente nuestro por escuelas y facultades, y que ya había habido otra en Polonia, en Bolonia, perdón, en Italia, en el siglo VIII, pero nada más era la Facultad de Derecho la que estaba ahí, y otras que se fundaron en el siglo IV con Boecio, Ujú. que fue el modelo de las facultades pontificias gregorianas, Fíjate. que eran escuelas donde se centraban en dos líneas hermosísimas, las dos. Una que se llamaba el Quatrivium y la otra el Trivium, de 4x4, o sea, la disciplina que era el área de ciencias, que aritmética, eh, era aritmética, geometría, astronomía y música, Ujú. como disciplinas, fíjate, el área de ciencia. Por el lado de las humanidades estaba la lógica, la retórica y la dialéctica. Dos columnas, Héctor, que si tú ves el Que hasta la Paraninfo, fecha ahí siguen están, siendo, ahí están. y tú ves todas las universidades del mundo, las de Estados Unidos, donde están las dos columnas, Sí, señor. en la rectoría representando los dos símbolos grandes
donde hasta la fecha Hawkins, como el doctor Einstein, como grandes gentes, Ujú. estudiaron Sí, claro. el quatrivium. Inclusive a mí me tocó estudiarlo, no vas a creer con quién, ¿verdad? Aunque no lo estudiamos juntos, Sí. con Juan Pablo II. Sí, nos Fíjate. platicaste en alguna Con vez cuando Ratzinger, que es el cuando él otro. llegó. Sí, Cuando llegó aquí estuvimos platicando precisamente y nos comentabas eso. Es que quiero recordarles que la formación principal de Francisco Flores Aguirre fue precisamente en el seminario. De ahí ya en el vienen seminario conciliar fue mis bases fuertes tus bases fuertes, sí señor. y que allá ahí están los dos símbolos de facultades Sí. que permiten que haya un rector que es electo por los estudiantes, por los profesores y Sí. por los administrativos y que entra a una elección de consejo universitario. Entonces, si se pretende que los jefes de departamento sean nombrados por un rector, bueno, pues de qué se trata, ¿no? Claro. Entonces voy a ser un rector eterno porque, por ejemplo, en UTEP, en El Paso, es ese modelo de departamentos. Y lo más curioso es que las universidades particulares todas funcionan como departamento. ¿Por qué? Porque uno es el dueño, ¿sí? Así Y uno es. es el rector que lo impone el dueño. Sí, Y acá señor. no, es una universidad pública, Héctor. Es la diferencia. Esa es la diferencia que está financiada por fondos Por nosotros, por nosotros mismos. por todos los mexicanos con impuesto Definitivamente, universitario. así es. Y es producto de muchos años, de mucha lucha, desde el siglo XII de Pedro Everardo de Loíza, que si platico la historia y les recomiendo, hay una película que quiero la que la pueden conseguir, que se llama Robándose el cielo. La consiguen en Facebook. Robándose el Si cielo. es la historia de la Universidad de París y la historia de dos personajes que tanto lo golpearon y tanto daño les hizo por fundar una universidad pública, Sí. en el que dijeron, miren, le dijeron al Papa y al obispo de la ciudad, Ajá. Señor, nosotros somos profundamente creyentes, Sí, señor. nuestra fe es fuerte, pero queremos que entre nosotros surja un rector, fíjate con esta palabra, Rector. un rector en latín, que sea de nosotros y vamos a fundarla y que sea autónoma. Y yo conozco de donde vengo, de la pontificia de la ciudad y las gregorianas que vienen desde Roma, en la que ahí me tocó estudiar, fíjate, esa forma de universidad hermosa, Así es. pero queremos una que sea nuestra. Pues tantas presiones tuvo que lo que puedo platicar es hasta se va a ir mal, pero el obispo que tiene una sobrina que era la novia y ya después esposa de Pedro Abelardo, Ujú. estaba tan enojado con él que agarró la guardia episcopal. ¿Y sabes qué hizo? Filo Castro. Ah, caray. Fíjate nomás. ¿Y eso con qué Pues qué objetivo? simplemente el coraje y el odio que le dio el que un laico estuviera formando una universidad, fíjate nomás. Fíjate nada Más date hasta dónde cuenta llega. Sí, lo cómo hermoso no. que es una fundación laica, lo que costó y lo que sigue Y costando. lo que sigue costando. Sí. Y aquí en Chihuahua, pues nuestra universidad, la Universidad Autónoma de Chihuahua, pues ha tenido algunos problemas, pero siento que está pasando por una época difícil, ¿no? Difícil. Y esperemos que estas broncas y problemas a Luis, nuestro amigo, comprenda de que lo que se debe hacer es apegarse a la base donde viene, Ujú. que no tiene por qué atenerse a ningún poder extra fuera de la universidad. Exacto, por eso es autónoma precisamente, ¿verdad? No tiene que depender de nadie, aunque en algún momento dado lo hayan nombrado de ahí arriba, pues tiene, tiene que ser, ver, sí. pero tiene que ser independiente, como bien lo dices, Pedro. Fíjate que tiene que ver porque también es parte de lo que se llama muy olvidado, Héctor, lo que se llama orden, fíjate, Ujú. orden. Cuando la gente, es que el orden, mis queridos hermanos de la ciudad, miran ustedes en los avances de la física, como los que ha hecho Hawkins, este físico extraordinario, y desde antes decían, ¿de dónde viene el orden que nosotros gozamos en una comunidad? ¿Dónde existe? Cuando decían, al pie y al orden. Ujú. O cuando decían, señor, póngase de pie y salude. Ujú. Orden. Orden en la sala. Hasta Tres Patines decían. Así es. Orden en la sala. Ujú. Miren, esto no es más que un reflejo. Como es de arriba, es abajo. Sí. Ayer estaba yo revisando una línea física. Fíjate, Héctor. Ujú. El cuerpo humano Sí. tiene trillones de células internas en su cuerpo, que son donde se generan
la señal de vida a través de sus células, que es la tendencia al bien, a la vida, no a la muerte. Esos millones de células están ordenadas por un cerebro y por un cuerpo. Sí, señor. Y ese orden que se presenta en el cuerpo se manifiesta también en el universo. Leyendo a Hawkins, el último físico grande, que decía él, que si alguien quisiera ver dónde está la orilla del cosmos ahorita, del universo físico, allá la estrella aquella, ¿qué hay más allá? Stephen Hawking. ¿Sí? Y dice, ¿qué hay más allá? Y le buscas, y no le encuentras orilla. Todos los días y cada momento se están creando estrellas y universos complejos de una manera increíble, un orden. Sí, señor. Creas o no creas en nada, pero hay un orden interno en la naturaleza que te permite entender que quien quiera meter desorden en el mundo no lo va a lograr. No lo ha logrado. Que lo único que cuenta es el orden de acuerdo a las leyes ya impresas en la naturaleza. Sí, claro, definitivamente. Por eso cuando se habla, y yo lo he discutido con el señor gobernador, de contrapesos y pesos, Sí, que decirle, bueno, ya le voy a poner a este muchachito un pegoste para que lo cuide y lo vigile, para que lo voy a regañar y me lo voy a enfrentar ahí enfrente, me lo voy a ir a manifestar a México, para que aquí estamos. Y pues son contrapesos que no llevan a ningún lado. así es. Son acciones políticas, Héctor, que cuando uno se pone a discutir con otro y le dice, vas a ver, yo traigo una piedra más grandota que la tuya. ¿Y dónde la tienes? La tiene escondido el amigo que tiene de secretario. Fíjate. O sea, ¿qué es eso? Peso y contrapeso. Sí, señor. Y eso no lleva más que a enfrentarse entre dos, a pelear. Y el que gana genera rencores con el otro. Sí, pues, Entonces, por lógica. cuando lo que hay que hacer es hablar y ponerse el pie al orden. Fíjate Exactamente. nada más. Eso Y es lo que está faltando actualmente en Orden. nuestra máxima casa de estudio. Y también en el gobierno de la ciudad y en el gobierno del Estado, ¿verdad? En el gobierno del Estado, Así sobre es. todo, principalmente. Mira, Héctor, y empezando tomando en cuenta la fecha que nos tocó, Que ya la tenemos la fiesta de los a la vivos. vuelta, la fiesta de los vivos. No, de los muertos. Como bien lo has dicho siempre. No, En alguna ocasión recuerdo que dijiste, bueno, ¿por qué celebran? ¿Por qué personifican la fiesta, la muerte de Miguel Hidalgo, por ejemplo, la de Pancho Villa? Bueno, pues es que eso no... hasta se chupan los dedos cuando ven a caer la sangre de Pancho Villa, fíjate, Sí. siempre raro. Y aquí, muy hermosa imagen, tuvimos la oportunidad de estar en el museo. Sí, señor. Y cuando don Miguel cumplía años, ¿sabes qué hacíamos? Nos llevábamos mariachi. Ándale, Y por ejemplo. Nos regalaban Memo nos dio muchos tamales, Memo La Chispa, Sí. amigos del mercado. Saludos a don Guillermo Mercado. Siempre nos apoyó. Sí. Y dábamos tamales y champurrado, fíjate. Hombre, y le íbamos a cantar las mañanitas a don Miguel. Digo, y jamás pusimos el ejemplo porque, fíjate que es de clásicos, nada menos de un autor griego que tiene una historia preciosa, que es la primera perspectiva literaria que decía, miren, no es bueno andar representando con imágenes del mal, imágenes del bien. Fíjate nada más. No, dijo, no es posible que Medea se coma adelante el pueblo a sus hijos. Exacto. No, pues que no es que eso se ve mal, no lo hagas. Y eso es un principio retórico de hace 2000 años, fíjate, ¿no? Sí, claro. Y hasta la fecha lo siguen haciendo, yo Lo sigo siguen insistiendo. haciendo, sí. ¿Por Y qué lo es- siguen haciendo? Y esto, Pancho, tú que sabes todos, de que se sigan visitando las tumbas de los, habiendo tantos días, que haya un día especial para ir a visitar las tumbas, es un poco incongruente, ¿no? Es incongruente, es negocio. Sí, claro. No empresa, es definitivamente. negocio. Es negocio. Sí, es Ahí negocio. sí, Negar el ocio, negar el negan el descanso. ocio, precisamente. Mira, como yo dice les Pancho. digo a mi familia, muerte muy sentida, sirviendo como la de mi nieto, que les digo, Sí, cómo no. El no vayas ahí, si ahí no está. ¿Dónde lo tienes? Aquí. Eso, es Aquí cierto. está. Es correcto. Es donde. Ya no donde lo existe ahí, tiene es que uno, no. Mira, no cae, no tiene sentido. O sea, lo que respeta uno y lo respetan los demás es el cuerpo que fue el depósito donde el espíritu trabajó. Exactamente, Es el respeto. donde estuvo el alma. Pero no la idolatría, Héctor. ¿Sí? Sí, claro. Mira, este tema
que cuando yo le pregunté de dónde se desprende Ajá. el de fondo, el tema de la palabra muerte. Miren, si ustedes me siguen y le ponemos a la palabra amor, en latín se pronuncia con la A, amor, A-M-O-R, ¿te fijas? Sí, La A ahí es un prefijo, sí. que es antes de la raíz es mors, mortis, fíjate nada más. La palabra amor significa la alfa, que es latina en ese uso, significa con. Mortis significa movimiento. Entonces, cuando se habla de amor, es amor con movimiento. Esa es una polaridad. Y la otra polaridad, que no es más que la misma, Sí, señor. que no es diferente, fíjate la palabra mortis, muerte. La misma raíz que amor, Ajá. significa sin movimiento. Pero el péndulo se sigue moviendo de la vida a la muerte. La muerte no existe. Ujú. No es más que un paso de una asimilación en que ya no ves movimiento. Porque el movimiento, y como en la física moderna, cuando tú dices A golpea B y luego le pega C y se ve visiblemente el movimiento. Pero en un segundo nivel, el vector en física, el A, B, C, pero con flechas laterales así con conjuntos. Todo es observable, pero A, B, C ya no es observable. Como la muerte tampoco es observable. No es observable. Es otro nivel en el que está, pero no porque no lo observes, no existe, ahí está, Ahí viva, está, presente contigo. Exactamente. Y como Entonces, bien lo dices, debe ser el día de los vivos. ya los vivos, Bueno, pues sí hay muchos vivos que pasan aprovechan estos días, que ¿verdad? aprovechan para vivir de los demás, ¿verdad? Para Que los vivir de vivan, los vivan los más demás. estultos de otros, ¿no? Ajá, así es. Por eso cuando yo O sea, pregunté, ¿a qué le sacas mexicano? El más terrible de los muertos, la muerte no es nada para nosotros. Sí. Pues cuando nosotros existimos, la muerte no existe con nosotros. Y ahí está, pero cuando nosotros morimos, prácticamente nosotros no existimos y estamos junto con ella. Así es. O sea, y como decía, fíjate, les decía Jesús, el tal Jesús le decía a sus discípulos, dice, yo soy la resurrección y la vida. Sí, El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Sí. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Y luego Teresa de Jesús, nuestra hermosa mujer mexicana, Sí. decía, no es que me muera yo, hombre, yo estoy entrando a la vida, mi hermano. Nuestros muertos viven. Claro. Dios no recibe en su seno, fíjate qué hermosa frase, a las cenizas, ni a los despojos, ni sus olores a muerto, sino a sus hijos vivos. La filosofía cristiana no es un culto idolátrico a los muertos, sino la alegría, Héctor, de llegar a la casa del Padre, donde hay muchas moradas, donde Sí. está la tuya y la mía, y ahí estaremos, pero no estamos muertos. Mira, qué hermoso. ¿Verdad? Y eso deberíamos de tenerlo todos y que entenderlo, ¿verdad? Porque sí está bien que honremos a nuestros queridos difuntos, pero como tú bien dices, los traemos acá y los traemos acá. Entonces, bueno, eso de hacerles el negocio a toda esta gente de la feria del hueso, ¿El como hueso? lo Se llaman, llama. las flores, que es la época en que venden más flores. Tú puedes ir, si quieres llevarle unas flores a alguno de tus difuntos, pues cualquier día del año, no necesariamente hay que irse a hacer bolas a los panteones, ¿no? Yo puse mis flores, pero en el patio de enfrente. ¿Y sabes qué hago, Héctor? Ujú. Tengo la lámpara de carburo de mi papá Ándale. y la prendo. Y ahí está, junto con sus flores. Sí, señor. Porque la tengo aquí, ¿verdad? Y ahí, ¿y yo qué es? Mi papá ahí está, y mi mamá también. Ujú. Y mis hijos, y los que se fueron conmigo, pero ahí están juntos. Yo les digo, no sufran, no se angustien. Causa mucha angustia perder un ser querido. Sí, claro. Y entonces el decir, alguien diría, ¿y tú platicas con ellos? Ujú. Cuando quiero. No me conecto. La noche tal. Definitivamente, ¿verdad? No Sí. hay necesidad. Y de como- repente se manifiestan contigo en una flor en un jardín. Claro. Y eso te es dicen, hola abuelo, acá estoy en un pájaro. o Así en blan- una fruta, en una fruto, fruta. ¿verdad? Del árbol. Mira, sí así lo te hemos manifiestan visto cuando contigo. no tiene que dar flor. Ujú. A mí me ha pasado en el patio, arriba. Abuelo, ¿qué pasó? Acá estoy. Saludos a todos. Ujú. Y se va. Así es. Que hasta en una torcasita, fíjate, de repente. De repente ahí la ves, claro. El chiste es tener la capacidad
Y de la asombro. creencia de verlo, ¿verdad? Y saber que ahí está, porque la Saber materia que ahí ahí está. está, pues ahí está. Pues y, mira, y se manifiesta de esta forma. Qué bonito esto que mencionas, Pancho, porque pues realmente a veces nos vamos por otros lados que no son. Y yo veo mucho que tú publicas precisamente eso. Mira, abuelo, aquí estoy. Y la foto de un fruto, de una flor, de una planta. y de repente salía ya. Sí, de alguna ave que llega a los árboles, ¿no? No, y oye, si tú tienes una mascota como un perrito, por ejemplo, Sí, señor. lo vieras tú, cuando, híjole, mano, esta es una anécdota que la quiero contar porque es muy bella. La vi en Facebook, fíjate. Dice, una persona que recogió un perro de los muy bonitos, esos de color cafecito, que son muy inteligentes. Sí. Dice que fue y se lo encontró en la calle, en el monte, y lo Ujú. recogió. Y ya pues se empezó a acoplar con la familia. Y él vivía, estaba en una recámara, de tal manera que por la reja se veía Así y es. se veía hacia afuera. Sí, Y el perro, en la noche, sí, señor. se le quedaba viendo así, mira, fijo, así, Ajá. con los ojotes. Pero lo increíble es que los perros, cuando tienen esa mirada, Ujú. están pidiendo algo. Y dice que él se Claro. preocupó porque no dormía la noche, estaba ahí viéndolo. Entonces fue y fue, localizó a los dueños, les digo, por qué lo habían dejado así, ¿no? Dice, es que ya me molestaba mucho, dice, porque cuando se quedó dormido, yo también me quedé dormido, aprovechamos para ir a Ujú. tirarlo. Fíjate. Fíjate. Entonces el perro, cuando lo despertaron, vio que Ujú. estaba dormido su dueño, y cuando estaba dormido se lo llevó y lo corrió. Entonces, él veía al señor, al dueño nuevo, lo veía, Sí. y dice, no me irá a pasar lo mismo. Y le decía, no seas gacho, no me vas a Fíjate nada correr. más. Sí, Fíjate, hasta que le dio terapia. sí, señor. Esos ojos, si uno los observa, Ujú. Lorenz en la física le llamaba el vector, lo que no se ve. Por ejemplo, Ujú. si tú te subes a un avión, Héctor, pues ves físicamente los asientos y ves a la gente. Pero cuando está apagado el motor, hay un botoncito chiquito que lo apachurra el piloto y le hace ¡pum! ¡Bum! Eso no se ve, pero es lo que te Exacto. levanta. Es lo que Es el tú- factor de más fuerza, perdón, Lorenz, fíjate, lo que no se ve. lo que no se ve. Por eso el alma no se ve, pero ahí están, Ahí está. Pero ahí la están. sientes. Así es. Filosóficamente, ¿cómo se llama esto, Pancho? Es lo que en latín se llamaba resurrectio es ingenius. Cuando dijo Jesús en la última cena, que es la clave de la religión católica, le dijo, Sí. miren, aquí estoy, hagan esto todos los días. Y les dijo, yo no voy a morir, ni el hombre muere. Cuando mi mamá murió, ahí estaba, pues como siempre, las lágrimas no pueden dejar salir, ¿verdad? Ujú. Y estábamos ya después de estar en oración un rato, pues que la mayor parte de las hermanas y las nietas, dije, ya cállense, hombre. Así yo. Dije, a ver, fórmense ahí. Y las que no tenían falta traían un pantalón. Dije, levántese la pierna, levántesela. Ajá. Entonces, Ujú. véanla. Y le dice mi hermana, ah, hijo, las piernas de mi mamá. Fíjate Ahí nada más. está, le dije. Pues ahí está. Están los genes, la resurrección. Está Definitivamente. tan cerca y no la vemos, Héctor. Imagínate Entonces, nada más. por Y eso te ahora digo, con estas costumbres que de alguna manera algunos mexicanos han tomado, con estas fiestas que pues no corresponden esto de la Feria del Hueso, el del Día mercadotecnia. de los Santos, de los vivos, como bien dices, el Día de Todos los Santos, que también ya se Ándale, festeja. fíjate, el día primero es la fiesta de todos los santos, es la fiesta original, fíjate. Sí, Por sí. ejemplo, yo me acuerdo que la misa de puntos de Perosi, Ujú. ¿no vieras tú, oye? Mira, la cantábamos 200 jóvenes. Fíjate. Te voy a cantar un cachito. Sí, claro. Mira, la voz del bajo, que éramos dos, Sí. de 40 nomás, los demás eran casi puros tenores. Pero el requiem de Perosi, entrábamos dos, nada más así, pum. El coro en el canto gregoriano, capel. Ujú. Se va a ir fuerte, porque así. Yo nomás veía dos bolotas negras así, mira. Ajá. Mira abajo del do. Y empezamos así. Requiem eternam. Y luego se escuchaba arriba ya. Dona eis, no. Los sopranos. Y nosotros acá abajo. Requiem
Exactamente. Eternam. Es la voz del bajo, fíjate. Sí. ¿Sabes qué significa? Descanso. Fíjate nada más. Y es que también hay que recordar que nuestro querido amigo, el filósofo de la calle, Francisco Flores Aguirre, también es músico. Sí, sí, sí. También dio algunas clases de música, pues ese es todo De canto un gregoriano, escucha voluntariamente. de cantos gregorianos. Todos Sí. debemos de saber música, Héctor. Todos deberíamos, es parte de la educación que debería de ser del ser humano, ¿eh? Oye, si crees que podemos ya pasar a una parte jocosa y crítica al mismo tiempo. Sí, Mi hijo Pancho le pidió que a ver si redactábamos unas calaveras sí. para el diario de Chihuahua y te voy a dar a ti la primicia. Ándale, Es tan dura, ¿eh? está dura. Sí. Espero que no me vayan a correr. Ahorita decimos también una de aquí de los salidas. Deja mandar unos saludos a doña Josefa Barrios, a don Daniel Bernal, a Julio Soto, Delia Cantú, es Delia Onelia. Ajá. Es cafecito, señor productor, es cafecito. Nuestros hermanos animalitos siempre han entendido la convivencia, el humano del humano, pero el humano aún no sabe convivir con ellos. Así es. Defendamos siempre a estos ángeles, dice doña Josefina Barrio, una gran protectora de los animales, ¿verdad? Bueno, ¿qué les recomendarías a todas estas gentes que porque esto del Halloween nomás se ve en el norte de la ciudad, de la República? Allá para el sur se festejan las calacas. El Día de Sí, que los ese sentido de Muertos y todo. los muertos vivos, ¿verdad? Es otro sentido Exactamente. completamente. Acá pues fue la influencia, sobre Julio todo Soto. europea, fíjate, Ujú. que llegó junto con el concepto de Santo Claus, también igual. Ándale, igual. Que Porque para fue el un- sur se ven los santos reyes. No, incluso pues, digo, el obispo que es San Nicolás, San que Nicolás. fue que llegó aquí a Estados Unidos y le pusieron un traje con gorra y un bonete arriba, fíjate, si Sí. lo copiaron Y era de acá, los de protestantes San holandeses. Nicolás, fíjate Sí, nada se lo más. trajeron para acá San Nicolás, Sí, que era señor. un hombre que ayudaba mucho a los niños en esa época, nacimiento de Jesús, Sí, señor. y luego se vinieron acá para hacer comercio. ¿Verdad? Es el mismo caso el de Halloween. Ujú. O sea, de ver esas tradiciones tan fuertes Sí. en el mundo y que todavía causan estupor, pero como decía Cicerón, dijo, sí, es tan claro esto de la vida y la muerte, pero dijo, siempre sigue uno teniendo miedo. Claro, eso lo has conocido. Pero eso debe tener uno mucha ciencia, Héctor. Sí, claro. Porque con pura fe no es definitivamente. suficiente, ¿eh? No, señor. Con ciencia, que fue la formación de la época nuestra, que primeramente nos daba ciencia para entender el fenómeno, Sí. que era el vector, el de más fuerza, el que está ahí, el que a quien llámelo como le llames. Entonces, simplemente decíamos, alégrense. Y yo, por ejemplo, mira, en mi barrio, yo pongo mis luces y pongo mis calabazas porque ya la cosecha es octubre, es ya la cosecha también. Y yo les dije a mis vecinos, aquí estoy yo espero a sus niños para celebrar la vida, y ya mi hija Gloria tiene ahí su mesota llena de dulces y salimos a darle un dulce a los niños que llegan a pedir, no el Halloween, sino Señor, amor y vida. Y ahí enfrente tengo mis letreros y mis luces especialmente por eso. Sí. Aunque sea una, pero en mi barrio ya sí lo festejamos así. Ujú. Incluso con mis nietos van y festejamos ese día como cualquier otro. No nos estamos zafando ni estamos criticando y satanizando, no, es simplemente una tradición que no llega más que al dinero, ¿verdad? Al comercio. Claro, si lo vemos Y definitivamente. no vale la pena, sí. no vale la pena. A ver la calaverita que nos decías, Mira, Pancho. esta descripción es una paráfrasis de un viejo poeta muy antiguo, de Francisco Quevedo y Villegas, Ujú. que describe la vida del hombre desde que nace hasta que se muere. Y yo ahí hice una paráfrasis fuerte, pero pues ni modo, así está. Y dice así: la vida empieza en lágrimas y caca. Pues de niño, ¿verdad? Ujú, sí, Con los claro. pañales, ¿verdad? Sí, señor. Luego Y viene la llorando mu con mama y coco. Síguense las viruelas, baba y moco. Y luego llega el trompo y la matraca, ¿te acuerdas? Sí, claro. Aparecen el rector y el gober, y entre los dos hacen de la UACH y el Estado una gran caca. Quevedo y Villegas, ¿eh? Bueno, pues sí. En creciendo, sigue Así es. la miga y la sonsaca. Ajá.
Con ella embiste el apetito loco, si anda de adolescente, anda enamorándose, ¿no? Sí, señor. En subiendo a mancebo, todo es poco. Y después la intención peca en bellaca. Amarle las manos al rector, ama la polaca. Malvados periodistas, dice el gobernaco. Ajá. Ahí le va peso y contrapeso. Por la maltrata, por la culata, para que entiendan, canijos. Y luego ya creciendo el varón, Sí, llega a ser hombre, Héctor. sí, señor. Y todo lo trabuca. Soltero sigue toda pendereca. Casado se convierte en mala cuca. Y canta el gober. Me de comer esa tuna, aunque me quemen la jeta. Hijo, man. Adelante, Pancho, adelante. Ya viejo. Sí, señor. Encanece. Mira, tordillos. Arrúgase y se seca. Llega la muerte y todo lo bazuca. Y lo que deja paga. Y lo que peca. Y el rector a la muerte le contesta. Me de comer la watch, aunque me rompan la jeta. ¿Verdad? Muy bien, Pancho, bravo. Muy bien, muy Bueno, buena primicias calavera. de mis únicas calaveras, ¿eh? Sí, señor. Nosotros tenemos por ahí algunas escritas. Bueno, Pancho, pues desgraciadamente ahora tenemos un poco tiempo que más quisiéramos. Nomás sí que quiero comentar que la Cámara de Diputados acaban de autorizar que quitarle el fuero presidencial. ¿Cómo ves esto, Pancho? Es un Pero arma. no sobre todos los delitos, sino hay sobre determinados delitos. Es un arma De doble filo. de doble filo. A ver, platícanos, Pancho. Fíjate que la idea responde a una situación ya de la impunidad con la que gente gobierna. Sí, señor. Pero viéndolo bien, si esa impunidad se manifiesta con la forma de cómo están estructuradas los eslabones políticos en todo el país y en el mundo, no únicamente aquí. Fíjate, se creó precisamente por lo siguiente, fíjate. Tú sabes que una persona que puede hacer el bien en un lugar, y recuerden que el poder es una oportunidad maravillosa de poder ayudar a los demás. Aclaro. Yo creo que es la principal, La ¿no, principal. Pancho? Es la principal, Es la vocación por servir por a ayudar los a los demás, demás. que eso es precisamente la de un servidor, debe ser la de un servidor público. Efectivamente. En ese contexto, Perdón. me refiero a mi siguiente premisa. Es decir, hay gente que sí hay, gente que ha entregado su vida, por el servicio a los demás, que no le faltan que otros 2, 3 por contrapesos le digan, oye, bórrame el planeta ese desgraciado que está ahí, me está haciendo mucho ruido. Me acuerdo y te lo voy a comentar, y fue el caso del dueño de Radiorama en México, el señor del dueño, que yo estaba ahí cuando él lo comentó, cuando Sí, le sí. dijo un gobernador, oiga señor, ya pasó me hace cuate, me está haciendo mucho ruido. Y le dijo don Adrián, mire señor, Adrián Pereda. don Adrián Pereda, dijo señor, yo vendo publicidad, no vendo protección. Exactamente. Entonces, en ese sentido, los otros, esos que te digo, como los que siguen pidiéndole, Sí. dice, póngale la trampita colegio, écheselo. Entonces, si no tiene si es limpio y el otro le empieza a crear una estructura sucia que no tiene, Claro. fíjate el daño que le puede hacer a una persona así. O sea, corre el riesgo de que habría que definir muy bien en qué sentido el gobernante entra en riesgo de que se le pidan cuentas. Sí hay que medirlo, ¿verdad? Sí, definitivamente. Que me ¿Recuerdas aquel presidente que dijo, no pago porque me peguen? Sí. Como si el dinero fuera de él, ¿verdad? No, exactamente. Es una compra, como bien dijiste tú, de publicidad para publicitar los logros o las deficiencias. Todo Las cuesta, dos, Héctor. las deficiencias o los logros del precisamente a quienes se les encargan los dineros del pueblo. Porque son nada más administradores, no son los dueños del Sí dinero. es. Son nada más administradores. Y creen la gente que son los nombres, es que lo que aporta imagínate, lo que aporta en cascada un peso,
recorrido por todo el país, lo que se recoge, Imagínate nada más. pues es fruto del trabajo de todos nosotros, y creo que ahí es donde debe ser el respeto primero, porque hay tres factores fundamentales, ¿verdad? Fíjate, problemas básicos que son el problema del hambre y la comida, Sí, el problema de la educación, de la salud, son y los el problema del primeros. poder, el poder que tiene que ser regulado de calidad y con posibilidad de que aquel que hace el bien Ujú, no le vaya a poner un 4 a los que quieren el mal, ¿eh? sí, Porque acuérdate que el concepto de mal, en el concepto de célula, ujú, Héctor, sí, señor. yo tuve la oportunidad de preguntarle a mis amigos médicos, entre ellos a mis hijos, les dije, bueno, y entonces si la célula tiende al bien en la profundidad de su estructura, no a la muerte, ¿de dónde viene la enfermedad? Ah, carajo, eso se llama una contratesis. Y el médico que me lo contestó, me dijo, fue Cerecedo, un físico, neurólogo, psiquiatra, médico y pediatra además. Dijo, miren, el cuerpo, cuando sus células están débiles, que no tienen mecanismos suficientes de defensa, entonces sus neurosensores vibran y están vibrando permanentemente y están localizando las señales de los elementos que entran. Ujú, Un virus que no tiene vida, Héctor, entra por oído, por nariz, por boca y piel, y entonces empieza a manejar señales de que quiere entrar a participar en el corriente sanguíneo. Y la célula débil, una que esté débil, sí, este le copia el código, fíjate, fíjate. le dice acá 224, esta le dice 224 y se abre, tómala. Es cuando invade una célula por engaño, de ahí la palabra fabulus, diabolus, engaño. Engaño. Fíjate nomás. Pancho, pues qué rica conversación, Pancho, con alguien que conoce tanto, que se ha mantenido en las universidades Toda mi su vida. vida, toda su vida. Actual rector de la Universidad Pontificia de la ciudad de Aldama. Y ahora me toca dar clases contigo en la calle. Muy bien. Me encanta. Sí, Gracias claro. por darme vida porque me recordaste Sí, señor. que a las 5 yo me alistaba, me ponía guapo. Sí. Mira, este es mi traje universitario. Ajá, muy bien. Es un pantalón de mezclilla, ¿te fijas? Sí, señor. Sencillo y una corbata y ya. Ajá. Que ahora, bueno, pues la mezclilla es la que se está usando con los sacos. La usábamos siempre los profesores universitarios. Sí, Una se última usaba anécdota. mucho. Me Sí, acuerdo señor. que cuando fuimos a Utah un día al Paso, Sí, señor. uno de los profesores que me vio entrar ahí dijo, maestro, le dije, ¿y por qué me identificó? ¿Por qué no se vio? Pues sí, le dije, yo creí que nada más era el jodido, era yo. Pantalón de mezclilla, su camisa, una corbata y un saco. Y con eso. Ese profesor. Así es. Pancho, ojalá puedas venir pronto otra vez aquí a platicar. Estaré con contigo nosotros. cuando me invites. Te agradecemos mucho que nos hayas acompañado para recordarle que no es el Día de los Muertos, No, es de los vivos. el Día de los vivos. Y de todos los santos Y de que están todos vivos. los santos, de todos ¿Y sabes los- dónde vivos? ¿Qué significa santos? Que todos descansan en paz. Fíjate nada más. Bueno, pues te agradecemos mucho, Pancho. Gracias, Héctor, a Y ti. por aquí te echamos otro telefonazo para seguir con tus amenas charlas Aquí estamos, y Héctor, para todos servirte. tus conocimientos. Gracias por esta oportunidad de darme existencia. Al contrario, muchas gracias a ti. Le agradecemos mucho a nuestro productor que lo está haciendo bastante bien.